Enrique. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quisiera iniciar este quinto webinar del ciclo La minería como motor del desarrollo de Chile, saludando muy cordialmente a todos los participantes y agradeciendo profundamente a nuestros distinguidos invitados. La verdad es que en esta oportunidad el número de invitados es más numeroso, pero contamos con una aceptación y un compromiso con esta actividad fantástica. Bueno, a propósito de la discusión del proyecto sobre la aplicación de un royalty a las ventas de cobre, se suele escuchar que las compañías mineras eluden o evaden impuestos, siguiendo prácticas que van desde vender y enviar concentrados sin declarar los subproductos que contienen, hasta la manipulación del precio del comercio internacional de los productos del cobre. El principal objetivo de la sesión del día de hoy es entregar información y antecedentes que permitan objetivar la validez de las afirmaciones anteriores y contribuir a que se tomen decisiones en base a datos objetivos y reales y no a simples supuestos. En todo caso, la perspectiva que queremos adoptar en esta sesión no es polemizar, sino que explicar cómo funciona el proceso de comercialización de cobre y el control de las exportaciones en nuestro país, y que a partir de esto, como decía, todos los interesados en este tema podamos formarnos una opinión informada y objetiva. Para ello hemos invitado y agradecemos la presencia de ejecutivos de los tres organismos mayormente involucrados de manera coordinada en el control y fiscalización de las ventas del cobre y específicamente en la venta de concentrados: la Comisión Chilena del Cobre, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. Antes de entrar al tema de control y fiscalización, le hemos pedido a Roberto Ecclesfield que nos haga una breve presentación sobre el contenido y los elementos claves del proceso de comercialización de concentrados y de valorización de los productos o subproductos contenidos en ellos, como una introducción de contexto. Roberto es ingeniero industrial y máster en ingeniería industrial de la Católica. Comenzó su carrera en Cipetrol, filial de NAP, con base en Londres. Luego vuelve a Chile, trabajando 5 años como gerente de comercialización de cobre no refinado para Anglo American. El 2012 ingresa a Codelco, desarrollando la estrategia obvio de comercialización de concentrados de cobre en la corporación. El año 18 asume como vicepresidente de comercialización, cargo que desempeñó hasta el 2020. Adicionalmente, Roberto es profesor del curso de comercialización del Magíster en Gestión y Dirección de Empresas para la Industria Minera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Roberto, muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por la invitación a todos los organizadores, a la Católica, a la Universidad de Chile y a la SONAMI. Estoy muy contento de poder hacer esta presentación, espero poder ser breve, dado que los tiempos son bastante acotados. Voy a compartir, yo tengo que compartir la presentación, ¿cierto? Ahí la compartí, no sé si la están viendo los participantes. Sí, se ve bien, se ve bien. Abre la boca. Ahí se fue el río. Bueno, muchas gracias y pretendo hacer una presentación que explique particularmente cómo se vende el concentrado de cobre, cómo se vende el cobre, explicando detalles, o algunos detalles o algunos puntos principales del contrato de concentrado de cobre, que es particularmente el que mayor interés genera en esta conversación. Como premisa, y para partir la discusión y para dar un contexto, el cobre tiene una particularidad que es bastante buena en mi opinión, que es un commodity que se transa y posee un precio de referencia internacional que se transa todos los días en la Bolsa de Metales de Londres. Todos los días, bueno, no solamente la Bolsa de Metales de Londres, existen 3 bolsas principales que son Londres, Nueva York y Shanghai. Todos los días se sabe con exactitud y todo el mundo valida ese precio que se transa abiertamente y transparentemente en el mundo. Ahora, lo que se transa, cuando hablamos del precio del cobre, lo que se transa efectivamente es el precio de un cátodo de cobre grado A. Es un producto particular. Ese cátodo de cobre grado A tiene todos los días un precio, se sabe en cuánto stock hay en el mundo y se hacen transacciones de compra y venta.
Este cato de cobre grado A es bueno, es un commodity. De hecho, es tan commodity que si uno quiere ir a comprar un cato a la Bolsa de Londres, le van a entregar un cato grado A, pero uno no tiene la opción de elegir un cato de una refinería particular. Yo no puedo elegir, al comprar un cato, por ejemplo, un cato de la refinería Chuquicamata o de la refinería Salvador. Eso hace que el producto sea efectivamente estandarizado y el precio se transa todos los días en esta bolsa de metales. Como esto es una referencia que todo el mundo o todos los operadores del mercado valida y entiende que es la mejor representación del valor comercial de un cato de cobre grado A, los contratos de venta de cobre que no son catos, que están agua arriba en el proceso de producción o agua abajo, se transan o se venden pensando que esto es un cato grado A. Es decir, cuando uno vende un concentrado de cobre, por ejemplo, que es un producto que aún le falta proceso de producción para llegar a ser un cato de cobre grado A, se vende asumiendo que el cobre contenido en el concentrado es un cátodo de cobre grado A, pero se le hacen los descuentos correspondientes para transformarlo en un cátodo a partir de un concentrado. Los contratos que se utilizan particularmente en Chile, que es un país que tiene producción de cátodo, ánodo y concentrado, hacen referencia a todos los cátodos. Por supuesto, el contrato más sencillo es el de cátodos, que es el precio de la bolsa de metales por la cantidad de producto que uno vende. El de ánodos es el precio del cátodo menos el costo de refinarlo, porque ya pasó por el proceso de fundición, pero le falta el proceso de refinación. Y el precio del concentrado es un cátodo menos los costos de fundirlo y refinarlo. Esto se asemeja o simula un proceso más bien, o un contrato más bien de maquila. Pese a que es un contrato de venta, simula un contrato de maquila, donde el producto que uno está entregando, ya sea en concentrado, ya sea en cátodo, ya sea en ánodo, o incluso productos que van más allá de la cadena productiva del cátodo, como el alambrón, todos hacen referencia que es un cátodo de cobre grado A. El valor del cobre contenido se transa al valor del cátodo de cobre grado A. Si es que es un alambrón, por supuesto tiene un premio porque hay un proceso que se hizo adicionalmente. Si es que es un concentrado, hay un descuento porque se asumen que se le debe pagar al maquilador o al fundidor y refinador un precio o una tarifa para que él lo transforme en cátodo grado A. Aparte de eso, yo creo que es importante mencionar que el modelo de venta o el contrato que se modela en esta simulación es usado en todo el mundo. No es un contrato de uso exclusivo chileno. Países que venden concentrado de cobre son bastantes, no son infinitos, pero son bastantes. Particularmente Chile es el mayor productor y mayor vendedor de concentrado. Razones porque también es el mayor productor de cobre a nivel mundial. Pero Perú, que está acercándose bastante a los niveles de venta de Chile en concentrado de cobre, Brasil, Australia, Canadá, todos los países que transan concentrado de cobre en el mundo usan el mismo modelo de contrato, que es, como decía anteriormente, una simulación de una maquila, donde yo contrato el servicio de maquila del concentrado de cobre. Este contrato, como decía, se usa en todo el mundo y simula la maquila. Entonces, puede ser un poquito repetitivo, pero para dejarlo bien establecido, cuando yo vendo 10.000 toneladas de concentrados que tienen un 30% de cobre, quiere decir que estoy vendiendo 3.000 toneladas de cobre, y esas 3.000 toneladas de cobre se precian o se valorizan al precio equivalente de un cátodo grado A de la Bolsa de Metales de Londres. El oro y la plata se hacen de la misma forma. Se asume que el oro y la plata contenida en el concentrado de cobre se valorizan al precio de referencia internacional de las bolsas de metales preciosos, como si se estuvieran vendiendo lingotes refinados de oro y plata. Dado que, como se mencionó anteriormente, esta es una simulación de una maquila en el contrato de venta, se asumen que en el proceso productivo, tanto de fundición como refinación, van a haber pérdidas metalúrgicas, y eso se descuentan. Y se asumen pérdidas metalúrgicas estándares y bastante cercanos a los valores de recuperaciones o pérdidas metalúrgicas que tienen la fundición y refinería a nivel mundial. Y después de eso, se negocia con el fundidor o maquilador y refinador, se negocia una tarifa que es el costo de
transformar ese concentrado en un cátodo. Y se negocian dos tarifas si es un concentrado. La tarifa de fundirlo y transformarlo en ánodo, y refinarlo y transformarlo en cátodo. Perdón, parece que me salté una. Ahí. Dado los dos puntos anteriores, que son los principales referentes al cobre en el concentrado de cobre, los dos términos comerciales más relevantes son la deducción metalúrgica, que asume que va a haber una pérdida metalúrgica en el proceso de fundición y refinación, y el costo de tratamiento o fundición y el costo de refinación de los concentrados. En general, no todos los contratos son exactamente iguales los números, pero son bastante cercanos en el número. La pérdida metalúrgica que se asume que se va a tener en un proceso de fundición y refinación es del orden de 3,4% del cobre. La mayoría de los contratos de venta de concentrados de cobre asumen que si tengo 3.000 toneladas de cobre fino que venían en 10.000 toneladas de concentrado de cobre, se me van a pagar el 96,6% del precio de un cátodo de cobre grado A transado en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Por qué se asume una pérdida metalúrgica? Porque efectivamente esas pérdidas metalúrgicas sí se dan en los procesos productivos. Y una fundición que recupera más que el 96,6, efectivamente tiene una pequeña ganancia de material que en cierta forma obtiene en forma libre o gratis, pero también las fundiciones que tienen menores recuperaciones tienen ciertas pérdidas por ese estar comprando un concentrado y estar recuperando menos de lo que pagó por ese concentrado, por ese cobre. Esto ha llevado a que las fundiciones cada vez sean más eficientes, tienen que recuperar más que lo que pagan, porque si no efectivamente entran en pérdida. Aquí tomé un grupo de fundiciones que son las más relevantes para las negociaciones anuales de los contratos de concentrados, y se puede ver que hay fundiciones que son más eficientes y que recuperan más que el 96,6%, y hay fundiciones que son menos eficientes, pero todas están relativamente cercanas al 96,6% de recuperación. Japón ha destacado siempre por ser un operador de fundiciones que tiene un nivel de recuperación muy alto y llegan a un 98% de recuperación aproximadamente. China ha ido mejorando y aquí lo dividí en tres grupos. Las más antiguas recuperan 96,5%, las que van mejorando 96,7%, y hay algunas que ya se están acercando a las eficiencias de Japón, pero hay un grupo grande que está en los 97%. Europa ha recuperado establemente siempre sobre un 96-97%. El caso chileno ha estado más bien bajo en términos de recuperaciones. Por supuesto, estos números depende de qué año se tomen. Aquí tuve que depurar un poco los datos porque el 2019 fue un año donde empezó en ejercicio el decreto Supremo 28 y tuvieron las fundiciones varios problemas, pero Chile está más bien en un nivel de recuperación más bajo que otros operadores en otras partes del mundo. Y efectivamente el que recupera más que el 96,6% gana cierto nivel o un hándicap comparado contra las otras fundiciones en el mundo. Si comparamos más o menos los cargos de tratamiento y refinación, hemos visto que en los últimos años esto se ha movido en el entorno del $65 de tonelada de concentrado. Esto, el treatment charge, el TC que sale ahí, es el costo o representa el costo de fundirlo y se mide en toneladas de concentrado. Y después está el costo de refinar un ánodo de cobre que se mide en libras de cobre pagable. En general, en los últimos años, el costo andado o la tarifa que las fundiciones y refinerías han negociado con las grandes mineras o las mineras en el mundo ha sido del orden de $65 por tonelada de concentrado y 6,5 centavos de dólar la libra la refinación. Esto, si uno lo lleva a costo equivalente en libra de cobre, es un costo aproximado entre 20 y 25 centavos de dólar la libra, que es lo que recibe el fundidor por el servicio de maquilar el concentrado para el minero. El costo de maquila, el TCRC, no obedece al precio del cobre. Mañana podemos tener una subida muy alta del precio del cobre o una caída del cobre, y los TCRC no están relacionados con esto. Esto quiere decir que nuevamente se reafirma lo que mencioné al principio, que esto es más bien un servicio de maquila y que se cobra por un tratamiento de un material. Y el mercado del TCRC
es el mercado de oferta y demanda de capacidad disponible en el mundo para poder maquilar los concentrados de cobre. Si comparamos estos ingresos que tienen las fundiciones y refinerías por darle el servicio de maquila a las mineras, vemos que hay una variabilidad muy grande en los costos netos de fundiciones. Aquí está solamente el costo neto de fundiciones, y vemos que hay fundiciones que se mueven en el rango de los 10 centavos de dólar la libra, pero hay otras fundiciones que se mueven bastante por sobre esos costos. El promedio de costo de fundición a nivel mundial está en el rango de los 20 centavos de dólar la libra. En el caso de la refinación, también existe una variabilidad importante. El costo promedio de la fundición de la refinería a nivel mundial es del orden de los 5 centavos de dólar la libra, pero hay refinerías que están más cerca del 2 centavos de dólar la libra, y hay refinerías que están más cerca de los 10-12 centavos. Y esto es un mercado competitivo. Aquí hay capacidad disponible, hay costos que tienen algunos operadores, y la fundición de refinería a nivel mundial están compitiendo por tratar de obtener los concentrados para poder llenar sus capacidades y ofrecer un TC y un RC, o una tarifa de maquilación, lo más atractivo para el minero. Como les decía anteriormente, el costo promedio de fundir a nivel mundial es 20 centavos de dólar la libra, el costo de refinar promedio mundial son 5,47, eso entrega un costo aproximado de 25,67, que debe competir en cierta forma con el ingreso que tienen las fundiciones por hacer este servicio de maquila de 20-25 centavos de dólar la libra. Por supuesto, hay fundiciones que están por debajo de ese 20-25 centavos de dólar la libra en términos de costo, y hay algunas que están por encima de ese costo, lo cual lo hace generalmente perder plata. No me avanza ahora. Ahí. No. Por último, otro término que se usa muy importante en la venta de concentrados de cobre es lo que se llama el periodo de cotización, o el QP. El QP reafirma que este modelo de venta es un modelo que simula la maquila. La maquila, ¿qué es lo que significa en términos prácticos? Es que yo le traspaso la propiedad a un maquilador para que me lo transforme en cátodo de cobre y me lo devuelva, pero en todo ese periodo o en todo ese proceso se supone que el cátodo o el cobre que estuvo contenido en el concentrado siempre fue propiedad del mandante, en este caso la minera. Como este es un contrato de venta, en que yo traspaso la propiedad al momento de embarcar el concentrado de cobre, lo que se busca es simular como si él me devolviese el cátodo de cobre. Y como él me paga el cobre que yo le entrego, se asume que él va a tomar un tiempo en procesarlo, que se estima que para un concentrado de cobre son de 3 a 4 meses, dependiendo la distancia de la fundición con referencia a la mina, en transformar ese concentrado de cobre en un cátodo de cobre. Entonces, cuando yo le entrego el material, se lo vendo, pero después de 3 o 4 meses, dependiendo del acuerdo comercial que haya con el fundidor, se va a mirar el precio de ese mes en particular y se va a tomar el precio final de ese contrato o ese embarque. Para el minero, perdón, los 4 meses salen de este pequeño gráfico. Se supone que el concentrado demora un mes en navegar hasta el Asia para ser procesado, demora un mes en ser transformado o fundido y ser transformado en ánodo, demora un mes en ser refinado y transformado en cátodo, y en un mes está en el mercado de venta. Eso quiere decir que si yo lo entrego hoy día, en 4 meses más vemos el precio, y se supone que a ese mismo instante el que me compró el concentrado de cobre a mí lo está vendiendo en el mercado, entonces no tiene exposición al precio, lo cual simula de muy buena forma lo que es un proceso de maquila o un contrato de maquila. Para el minero, el entregar este QP o este periodo de cotización en un par de meses más o 3-4 meses más, no tiene una importancia o un impacto económico para el minero. ¿Por qué? Porque lo que estoy entregando hoy día y que se va a tomar el precio de 3 o 4 meses más, estoy hoy día apreciando lo que entregué hace 3 o 4 meses anterior. Y asumiendo que una empresa minera tiene una producción más o menos estable y más o menos estable mensualmente, el periodo de cotización
no tiene un impacto económico relevante. Referente al oro y la plata, el modelo sigue la misma lógica del cobre. En la práctica se valoriza el oro contenido y la plata contenida al precio de un lingote de oro o un lingote de plata, y se le aplican deducciones metalúrgicas y también lo que se llaman los refining charge o los costos de refinación. En los estándares o en los concentrados que hoy día se ven en contenidos similares a los que hay en Chile, se asumen o generalmente se usan deducciones metalúrgicas del orden del 10% de pérdidas metalúrgicas, y se asumen un costo de refinación que es del orden de $5 por onza de oro y 20 centavos de dólar por onza de plata. Y el modelo aplica exactamente como se explicó para el cobre. Como siguiendo la misma lógica del contrato maquila, donde se está pagando un servicio de transformación del cobre contenido en concentrado en cátodo y del oro y la plata contenida en el concentrado en lingotes de oro y plata, también existen algunas penalizaciones por impurezas contenidas en el concentrado. El deshacerse o el tratar impurezas como por ejemplo el arsénico tiene un costo para la fundición. A mayor entrega de arsénico, mayor costo en el tratamiento y en la disposición en forma segura de esa impureza. En el caso chileno, los concentrados son relativamente limpios. Existen muy pocas impurezas penalizables. Ha sido bien importante en los últimos años el arsénico que apareció en un par de minas en Chile, particularmente en Chuquicamata y en Ministroales, y en algunas oportunidades también en Coyahuasi. Pero en general los concentrados de cobre que se venden desde Chile tienen bajas penalizaciones o bajos contenidos de impureza. La penalización asume que hay un costo por tratar este arsénico, y en el estándar mundial se utiliza una penalización de $2,5 por cada reducción de 0,1% en una tonelada de concentrado de cobre, si es que el arsénico es sobre 0,2%. Niveles de minas chilenas conocidas como el Teniente, por ejemplo, están bajo 0,2%, Andina está un poco por sobre el 0,2%, pero bastante cercano al 0,2, 0,3%, y solamente minas como Chuquicamata están en niveles que en algunos momentos ha estado cerca del 1 y un poquito más por ciento, y Ministroales, que al momento de partir su operación fue uno de los grandes problemas que tuvimos en la comercialización, porque tenía un nivel de arsénico de cerca de 4 a 5%. Ahora, en el caso de Ministroales, eso se solucionó con el tostador, y hoy día existen bastante menos penalizaciones por temas de arsénico. Entonces, con este modelo de contrato, las decisiones comerciales que realizan los mineros, o las áreas comerciales de la minería, en general obedecen a una evaluación de todos estos términos. Hay veces que hay empresas que prefieren negociar un poco más la penalización de arsénico porque tienen mayores contenidos arsénicos, versus quizás negociar un pagable de oro un poquito más atractivo o un TCRC. Pero todo se evalúa siguiendo el modelo de contrato que les traté de explicar en muy poquitos minutos, y tratando de maximizar el valor de la venta, pero por supuesto siguiendo lo que es un mercado internacional. O sea, en general el contrato y los términos comerciales que se acuerdan a nivel mundial siguen reglas de negociación que son entre un minero o mineros muy grandes o un grupo de fundidores que también hacen el tratamiento y el servicio de maquila. Aparte de eso, es bueno mencionar que en Chile existe la capacidad instalada, quizás no para el 100% de la producción, pero existe la capacidad instalada para hacer todos estos procesos, tanto fundir como refinar el cobre, como también para recuperar los metales preciosos de las refinerías de cobre. Desde hace algunos años, no me acuerdo si el 2016, 2017, comenzó la operación de la planta de recuperación de metales preciosos, que es un joint venture entre el SNICO y Codelco, donde hoy día se recuperan, o se recupera el oro y plata y se transforman en lingotes, y se recupera el selenio, el telurio, el platino y el paladio, que son los elementos
que pueden tener mayor valor dentro del concentrado y que no fueron mencionados y que no están negociados en el contrato de venta de concentrados de cobre. Para ponerle algún contexto y algún rango de números, si bien este es un análisis que debería hacerse con una base estadística quizás mucho más grande, pero asumiendo un concentrado más o menos típico, limpio en Chile, vemos que este es el menú de elementos químicos que tiene cada uno de los concentrados de cobre. Se puede apreciar que en los primeros están los pagables más relevantes, que son el cobre, la plata y el oro. Después vienen casi todas las impurezas. Cuando uno vende el concentrado de cobre a una fundición, lo primero que mira el fundidor son las impurezas, y lo primero que mira la persona comercial de la fundición son los pagables. Las impurezas son en general problemas de producción. Y se puede apreciar que se ve aquí el telurio en el último lugar de la tabla, y el selenio a mitad de tabla también aparece. No aparecen el paladio y el platino, por ser concentraciones muy bajas, hasta incluso muy difíciles de medir. Para ponerle algún valor y estimar cuánto vale y cuánto se deja de cobrar por algunos elementos que no están en el contrato de concentrado de cobre, aquí utilicé una estimación de un concentrado de cobre, más o menos creo yo promedio de la industria chilena, con un contenido promedio de 27% de cobre, 1 gramo de oro por tonelada, 100 gramos de plata, telurio y selenio en base a la tabla anterior, y el platino y el paladio lo obtuve haciendo lo que recupera esta planta de recuperación de metales preciosos, porque efectivamente en los análisis típicos de los concentrados chilenos en general no aparecen por ser concentraciones muy bajas. Haciendo un caso totalmente irreal y totalmente imposible de que ocurra en la realidad, vendiendo un lote concentrado y asumiendo que mágicamente en ese instante se transforma en cátodo de cobre grado A, en lingotes de oro y plata, y que aparte tengo el telurio, el selenio, paladio y platino en su formato refinado, los valores a los precios relativamente actuales, hoy día bajó un poco el precio del cobre, pero a 4,4 dólares la libra, a 1.800 dólares la onza de oro, y etcétera, como aparecen en la tabla, se ve que el valor potencial y real, porque aquí se asume que no hay costo de transformarlo, serían 27.647.000 dólares para un lote comercial de 10.000 toneladas de concentrado de cobre. En el contrato se hacen pagables, con algunas deducciones metalúrgicas, pero se hacen pagables los primeros 3 elementos que por supuesto corresponden a la mayor cantidad de valor dentro del lote comercial. Si ahora yo comparo ese valor con el valor que se obtiene en el contrato de venta, en la primera tabla, en la primera columna muestro el valor que se mostró anteriormente, donde el cobre está valorizado como si yo recuperase el 100% inmediatamente como cátodo grado A. Al ponerle la deducción metalúrgica del 3,4% o un pagable de 96,6%, obtengo un valor de 25.230.000 en vez de los 26.190.000. Eso es tan simple como multiplicar el contenido de cobre al precio de la bolsa de metales de Londres y con la deducción metalúrgica o el pagable de 96,6%. En la plata, haciendo el mismo ejercicio, se tiene que los 803.000 dólares en ese concentrado particular de cobre se valorizan y se pagan al minero 723.000 dólares porque tiene una deducción de 10%. Y lo mismo con el oro. El selenio, el telurio, el paladio y el platino, efectivamente, en el contrato de venta concentrado no se pagan. Eso hace, aparte de eso, se suman en la última fila lo que son las deducciones, que son principalmente los cargos de tratamiento, los cargos de refinación, tanto de cobre como de plata y oro, y este es el valor que efectivamente se le está entregando al maquilador. Es decir, aunque yo lo tratase por mi cuenta, en mi fundición, en mi refinería y en mi planta de tratamiento de recuperación de metales preciosos, yo debería tener una pérdida que debería rondar el 1.100.000 dólares, y le estoy pagando por el servicio maquila al fundidor y refinador 953.000 dólares. Esto en total es una reducción de un 8% del valor a los precios actuales de un concentrado de cobre, pero al maquilador se le está pagando un 3 a 4%,
Y el restante, que es la diferencia por los pagables, se asume que es una pérdida metalúrgica que en cualquier evento va a ocurrir. Si a esto también se le suma el arsénico, porque en el ejemplo anterior se hablaba de un concentrado limpio, y asumiendo un concentrado de un nivel de 0,4%, que es más que el promedio, creo yo, en Chile, en un lote de 10.000 toneladas, haciendo la fórmula que se mostró anteriormente, son $2,5 por tonelada, por 10.000 toneladas, pues la diferencia entre el 0,2, que bajo 0,2 no se cobra nada, y 0,4 es $50.000. Es decir, yo al fundidor, si tengo un nivel de arsénico de 0,4%, debería pagarle 953 más $50.000 por el tratamiento de ese contenido arsénico. Como conclusión, el contrato de venta, en mi opinión, es un contrato que simula un servicio maquila y que es un contrato que se usa a nivel mundial. En la práctica, cuando un minero decide salir a vender un lote concentrado de cobre, está llamando en cierta forma a una gran licitación mundial, utilizando toda la capacidad mundial de fundición y refinería para que le presten el servicio de transformar un concentrado de cobre en cato de cobre grado A, el lingote de oro y el lingote de plata. Y que se hagan cargo aparte de las impurezas que ese concentrado pudiese tener. Esto ha llevado a que el mercado de fundición de refinería, que es muy grande, particularmente después del crecimiento chino, sea muy competitivo. Y lo que se puede apreciar en los últimos años es que los TCRC, o los costos de tratamiento, o los costos de maquila, hayan ido más bien a la baja. Del total del valor hipotético y real del concentrado de cobre, a los precios actuales se está traspasando un 3 a 4% al maquilador para que lo transforme. Este 3 a 4%, como se mencionó anteriormente, no tiene, o este valor que se traspasa no tiene relación con el precio del cobre. Si el precio del cobre cae, por supuesto, ese 3 a 4% va a tender a subir, si el precio sube, va a tender a bajar. Las decisiones de venta de concentrado o inversión en capacidad de tratamiento, en mi opinión, pasan por esta variable. ¿Puedo yo competir contra la fundición a nivel mundial? ¿Y cómo la evalúo? Lo evalúo contra este contrato de venta, que como les dije anteriormente, simula una gran licitación a nivel internacional, a nivel mundial, de tratamiento y refinación de cobre, oro y plata. Y con eso les doy las gracias, porque si no, Enrique me va a cortar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación y por ser tan riguroso en el tiempo. Te lo agradecemos porque la sesión de hoy día es un poquito más larga. Me gustaría darle la palabra ahora entonces a don Marco Rivero Keller, abogado de la Universidad de Chile y actual vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre. Marco, desde marzo del 90 a marzo del 2010 se desempeñó en la Cámara de Diputados como abogado coordinador y jefe de asesores legislativos de la bancada de diputados del Partido Renovación Nacional, y entre marzo del 2010 a marzo del 2014 ejerció el cargo de fiscal de la Corporación de Fomento de la Producción. Bueno, muchas gracias por estar acá, Marco. Te agradecemos tu presencia y bueno, ya los tiempos los conversamos, así que adelante. Aprovecho que una vez que termine, Marco, van a haber dos comentarios cortos y podríamos, si el tiempo nos da, aceptar algunas preguntas. Estela, las hacemos por el chat mejor, ¿no? Sí, yo creo que es mejor por el chat. Bueno, muchas gracias. Adelante, Marco. ¿Hay un problema? No se escucha. Marco, no se escucha el micrófono, por favor. Bueno, disculpen. Primero, bueno, saludar a todos los presentes y un saludo especial a Sergio Hernández, que fue una persona que desempeñó el cargo de vicepresidente de esta comisión, y el fruto del trabajo que voy a exhibir, indudablemente también él contribuyó a realizarlo y también a
a desarrollar los equipos profesionales que nos permiten hoy día mostrar lo que vamos a exhibir. Y también lo hago con mucha humildad porque advierto en el auditorio distinguidos profesores que siempre a mí me despertaron la mayor de las admiraciones. Así que con esas dos prevenciones inicio esta exposición, y también advertir que en esta presentación me ha ayudado un funcionario de esta comisión, don Diego Salinas Flores, que es un ingeniero civil industrial de la Universidad Católica del Norte, con sede en Coquimbo. Y con eso quiero hacer la conexión con lo que en sesiones pasadas mencionó Marcos Lima, que es el enorme aporte que están realizando profesionales de todo el país en función de esta industria que es tan expansiva y muchas veces no se nota tanto, pero quise destacar la tarea de Diego. Y a mí se me ha solicitado exponer sobre un mecanismo muy concreto y específico, que es una parte de todo lo que hacemos, y es acerca de los mecanismos de control y fiscalización de exportaciones de concentrado de cobre. Y voy a tratar de ser muy rápido porque en aras del tiempo y de la importancia que tienen los comentarios que pueda realizar el Servicio de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos. Fundamentalmente nosotros tenemos tres mecanismos. Aquí los he sintetizado y los he denominado de la forma que ustedes pueden ver. Un mecanismo es el de revisión de contratos de exportación, un segundo mecanismo es la revisión de informes de variación de valor, el famoso IVB, y un tercer mecanismo es el que se denomina determinación de los precios de referencia. El marco legal del cual estos mecanismos emanan lo he consignado en esta presentación, y tal vez lo más importante está en la línea que está al final, ¿no? Que es la finalidad que cada uno de estos mecanismos tiene. Y voy a proceder a examinar lo más rápida y sintéticamente posible, y espero que también lo más claramente posible, en qué consiste cada uno de estos mecanismos. El primero, como les señalaba, es la revisión de los contratos de exportación, y espero que en esta figura pueda quedar claro cuál es el mecanismo que empleamos. Hay tareas que le corresponden al exportador, que es el registrarse en el sistema de exportaciones mineras SEM, y ese sistema va a recoger luego el ingreso de los términos esenciales de los contratos que este exportador celebra. A continuación, en la columna de la derecha está lo que nosotros realizamos con este mecanismo. Hay 4 tareas fundamentales, 2 que he calificado de formales, porque se fiscaliza por una parte el ingreso de los contratos, se coteja que lo señalado en el contrato físico corresponda a lo registrado, y además la fiscalización de la oportunidad de ingreso de los contratos en el sistema. Y también realizamos un análisis más profundo, y este consiste en la fiscalización a las condiciones de la comercialización de las exportaciones de cobre y sus subproductos respecto de las variables de mercado, y también una fiscalización de las variables específicas por exportador que determinan el valor de mercado. Con la información de estas últimas 2 tareas, nosotros generamos información que es valiosa y la utiliza el Servicio de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, y también una tarea que a lo mejor pasa desapercibida, pero nutre una función que es muy valorada en general, que es la que realizamos a través de la Dirección de Estudios, aquí mismo en la Comisión Chilena del Cobre, porque nos genera mucha información que es valiosa para los trabajos que desarrollamos. Ese sería un esquema muy simple del primer mecanismo. El segundo mecanismo les señalaba que es el de revisión de informes de variación de valor. Aquí tenemos nuevamente a la izquierda lo que el exportador, acciones que desarrolla el exportador. Está también aduanas intermediando en algunos de estos respecto de nosotros, en algunos aspectos, y finalmente en la columna de la derecha lo que nosotros realizamos con esto. El exportador tiene los contratos de exportación, materializa la exportación, realiza la liquidación final de la exportación y finalmente también genera los respaldos de esa liquidación. El contrato de exportación lo tiene que informar a Cochil con un plazo de 30 días, ingresando los términos esenciales del contrato. La materialización de la exportación, como todos saben, ahí existe el documento que es ya el famoso DUS,
que es un formulario que administra el Servicio Nacional de Aduanas, que es el documento que formaliza la exportación ante esa institución. A continuación, tenemos la liquidación final de la exportación. Aquí me da la impresión que esto se conecta mucho con lo que el anterior expositor denominaba el cupé, ¿no es cierto? Porque ahí la liquidación final de la exportación llena otro formulario el exportador, que también es generado por aduana, y ahí tenemos el documento por el cual el exportador acredita que ante el Servicio Nacional de Aduana el valor definitivo de la exportación. Y a continuación tenemos finalmente los respaldos de la liquidación final, que eso lo hace llegar directamente el exportador a Cochilco. Cochilco, yendo en el mismo orden que señalé las acciones del exportador, realiza la revisión de estos antecedentes, ingresa los términos esenciales del contrato, recibe información del DUS, recibe información del IBB, recepciona también o recibe los respaldos que acompaña el exportador. Acá es revisado ese IBB y se aprueba o no se aprueba. Y a continuación de esa revisión, aduana recibe el resultado de eso, y finalmente aduana el que tiene la facultad para aceptar o rechazar el IBB que ha presentado el exportador. Esa sería una síntesis de este mecanismo de revisión de informe de variación de valor. Simplemente señalarles que ese es un gráfico de los IBB realizados por Cochilco que va desde enero del año 2019 hasta agosto del año 2021. Me da la impresión de que tenemos, si fuera por dar una magnitud de cosas, el año 2020 se revisaron 14.591 IBB, y lo que va corrido del 2021, 9.130. Y un tercer mecanismo, que es la determinación de los precios de referencia. Y aquí tenemos, como señalaba en la primera lámina, además, esta tarea es la que nos permite informar a impuestos internos de los antecedentes necesarios para la determinación del impuesto específico de la actividad minera, que Sergio Hernández conoce muy requete bien, y tal vez sea una voz de las más autorizadas para referirse a la mecánica de ese impuesto. Bueno, y aquí tenemos dos tareas muy concretas. Uno es la determinación del valor anual de la tonelada de cobre fino en moneda nacional, y la otra es la determinación y publicación de los precios de referencia para sustancias metálicas. ¿Cómo lo hacemos? En el primer caso, nos guiamos por la cotización diaria de la Bolsa de Metales de Londres, hacemos las conversiones a moneda nacional según el dólar observado, hacemos el cálculo del promedio anual, y esto lo publicamos anualmente en el Diario Oficial, y también se lo informamos al Servicio de Impuestos Internos. Algo similar se hace con la determinación y publicación de los precios de referencia para sustancias metálicas, la obtención del precio de los metales. También se recurre a publicaciones acreditadas, a las cuales estamos suscritos, y en el evento de que no encontrásemos información, tendríamos que recurrir a la información que recabamos por la vía de los elementos esenciales de los contratos que nos han declarado los exportadores. La conversión a moneda nacional, el cálculo promedio mensual, y también la publicación trimestral en el Diario Oficial. Este producto, bueno, muchos lo pueden, quienes sigan las publicaciones del Diario Oficial, que nunca son muchos, pero por ahí tenemos las referencias ahí está la publicación, que es producto del trabajo que realizamos, ¿no? Esa es la determinación del valor anual de la tonelada de cobre fino, y también en materia del trimestral, igual cosa. Esa es en síntesis los tres mecanismos que Cochilco implementa e impulsa. Y yo le decía a Enrique que junto con explicar estos mecanismos, que son muy simples, pero que de alguna manera le brindan las herramientas que a continuación va a utilizar aduanas, que también va a utilizar impuestos internos. Pero yo le señalaba a Enrique que también quería hacer algunas reflexiones, porque con mucho gusto vi las sesiones anteriores de este seminario que ellos impulsan. Este gráfico que les muestro es un gráfico que muestra las infracciones en la oportunidad de ingreso de los contratos SEM al SEM nuestro, ¿ah? Y el funcionamiento de lo que hemos implementado
que es el Comité de Sanciones. Bueno, estos son los grados de incumplimiento. En enero del 2019 teníamos un incumplimiento en el cumplimiento de los plazos en torno al 20%, al 33% en el mes de mayo del 2019, y va variando conforme ustedes lo ven. En junio del 2020 dimos inicio al primer proceso sancionatorio. Y alguien preguntará por qué esto no se hizo antes. Bueno, créanme que no fue por falta de voluntad. Yo sé que Sergio lo trató de impulsar seriamente. Lo que pasa es que había una interpretación que nos faltaba. Se sostenía que la prescripción de estas infracciones era de 6 meses, lo que constituía un plazo que hacía prácticamente imposible de perseguir, porque son procesos largos, son procesos que demoran, y la Contraloría, mediante una interpretación, ha señalado que esta prescripción no es de 6 meses, sino que es de un plazo más amplio. Atendido eso, iniciamos los procesos sancionatorios, y con esto les quiero demostrar lo relevante que es la fiscalización que realiza un organismo público para mejorar la calidad y los estándares con que puede desempeñarse y desarrollarse una industria. En el mes de junio, en nuestro primer sancionatorio, teníamos un nivel de infracciones del 14%, lo que continuaba en septiembre del 2020 con el 15%. Bueno, los sancionatorios que aplican multas que no son con montos muy excesivos, pero sí determinó que la industria en su conjunto bajara el grado de incumplimiento muy sensiblemente, y esperamos que esto se mantenga. Y aquí voy a la reflexión que yo te quería hacer, Enrique, porque he escuchado las presentaciones anteriores. Esto demuestra que, así como el profesor McLuff hablaba de una buena empresa, de una buena política, creemos que también se puede hablar de una buena fiscalización, aquella que se orienta a que mejoremos estándares de funcionamiento y desarrollo de una industria. La reflexión que quiero hacer, porque también se ha hablado en estas sesiones, es la que se refiere a la validación social de una industria. Y muchos han señalado, y en la exposición que hizo Marcos Lima particularmente, el de una serie de hechos en los que él podía radicar la dificultad que tiene la industria para validarse socialmente, para la aceptación social de la industria. Mencionaba él la polución, mencionaba él el episodio de Disputada, mencionaban muchas cosas. Yo creo que no nos podemos desentender de otra circunstancia que también conspira contra la validación social de la industria, que es aquella opinión que señala de que es una industria que no tiene ningún control, en que la autoridad pública se plantea frente a ella con un cierto grado de incapacidad, de superficialidad. Bueno, quise poner este ejemplo, porque aquí se demuestra que efectivamente la acción de fiscalización seria por parte de un organismo público puede colaborar, puede ayudar, puede ser un elemento importante para mejorar la licencia social que se ha denominado. Esto yo estoy muy influido tal vez por un libro que leí recientemente de Fernando Acosta, en que habla sobre la minería del siglo XXI y en que se hace cargo en un capítulo de este tema. ¿Ah? Y yo les quería mostrar esa lámina, creo que es decidora, y también a raíz de lo que les digo, debemos todos reflexionar en la validación social de la industria. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Y nosotros como organismos públicos, fiscalizadores, también podemos actuar en ese sentido. Creo que la palabra fiscalización muchas veces es difícil en su utilización porque fiscalizan muchos servicios, ¿ah? Pero la fiscalización que entiende la gran mayoría de las personas es aquella que ellos palpan, que ellos ven, que ellos miran. Puede ser la fiscalización que realiza el control carabinero de Carabineros. Carabineros fiscaliza muy instantáneamente. Uno va por la carretera, lo paran, le piden sus documentos, los tiene o no los tiene, si no los tiene, bueno, inmediatamente corre la infracción. O la infracción que cursa la autoridad sanitaria, también esa fiscalización es muy instantánea, es muy eficiente, es muy efectiva. Bueno, esa es la fiscalización que la gente tiene en su mente cuando se le habla de fiscalización. Lamentablemente nuestra fiscalización no tiene esa rapidez, no tiene esa instantaneidad,
y es de una naturaleza muy distinta a la que puede desarrollar otros órganos que también la gente le atribuye las capacidades de fiscalización. Hoy día se sostiene que hay una fiscalización por parte de los medios de comunicación que es de una naturaleza muy diferente, incluso las redes sociales dicen que fiscalizan, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una dificultad en esa materia. Por otra parte, la divulgación, la transparencia de nuestros procesos se ve restringida. Yo creo que este problema lo compartimos con aduanas, lo compartimos con impuestos internos, de que por otra parte estamos obligados, ¿no es cierto?, a conservar cierta discrecionalidad o más bien el secreto o confidencialidad de la información que recabamos. Eso también es un tema que habría que analizar. ¿Ah? Yo creo que es razonable la confidencialidad, pero creo que de repente se nos exige una confidencialidad y un secreto más allá de lo que resulta en estos tiempos razonable. Creo que nosotros tenemos que divulgar este tipo de cosas. O sea, yo hoy día puedo sostener con mucha responsabilidad, y a la luz de este gráfico que sigo exhibiendo, que la industria minera tiene un estándar altísimo de cumplimiento y una muy buena disposición a acatar las regulaciones que establece el fiscalizador. Creo que también ahí tenemos que hacer una distinción, y me recuerdo de una presentación, una exposición que también escuché en esta instancia. No podemos confundir la fiscalización con la permisología, que se va a denominar. La permisología, a mi juicio, es un tanto peyorativa, ¿no? Pero es cierto, nosotros sabemos que existe un cúmulo de autorizaciones que la industria debe recolectar en muchos órganos, pero creo que no es el caso de las exigencias que imponen los servicios fiscalizadores, ¿no? Creo que hay que hacer la distinción. Creo que la fiscalización es necesaria, es indispensable, y creo que puede contribuir efectivamente a mejorar la licencia social o las condiciones de la licencia social. Hoy día yo leía, y la prensa ha sido particularmente interesante en el día de hoy, más que por los escándalos que nos tiene acostumbrados, por dos cosas. Primero, y creo que está entre los presentes, leer con mucha atención la columna de don Sergio Vitar, en que yo creo que nos hace reflexionar. La acción del Estado tiene que acrecentarse respecto de los desafíos que tiene la minería en el futuro. Todos coinciden en que tenemos una meta que lograr que no es fácil, que la vamos a tener que lograr entre todos. Y en eso creo que hace mucho sentido esa columna, ¿eh? Que le digo a don Sergio al tiro que ha sido de lectura frecuente acá en la comisión, y que además la hemos comentado. Creemos que es bastante interesante. Y también hoy día leía, por ejemplo, que hubo un cónclave empresarial. Es cierto que entre los puntos o ejes que ellos plantean para la recuperación económica, se habla de la fortaleza institucional, se dice la necesidad de un Estado moderno al servicio de las personas. Pero yo, modestamente, y realmente lo hago con mucha modestia, creo que la modernización del Estado y la racionalización y el fortalecimiento de la fiscalización por parte de los órganos del Estado es un tema también muy importante. ¿Ah? Y en ese sentido yo hago una exhortación. No lo veo presente en los programas presidenciales, no lo veo presente como una prioridad. Yo creo que hoy día tal vez la exigencia de que el Estado asuma una mayor fiscalización, un mayor control de la actividad, sin impedirla, sino que favoreciéndola, mejorándola, colaborando con ella, se hace bastante indispensable. Y creo que podría mejorar la percepción social que tiene una actividad, particularmente esto. En ese sentido, siguen las mismas cosas. Hoy día, y si mis palabras resultan a lo mejor, o mi expresión puede transmitir algo de cansancio, es porque todo el día
hemos estado analizando cómo vamos a administrar un presupuesto que nuevamente, una vez más, es bastante limitado y bastante escaso. El profesor Patricio Meller, que también asistió a una de estas reuniones, escribió un libro hace ya más de 10 años, en que nos explicaba la relación de los presupuestos de que nosotros disponemos como órganos fiscalizadores respecto de otros ministerios y de otras instituciones. No quiero magnificar las cosas, pero la verdad que el país requiere que a minería como sector y particularmente a los organismos fiscalizadores, también he conversado mucho con la gente de Senajomín, se condigan el interés del Estado en la formulación presupuestaria. El profesor Meller decía que era una paradoja, hace 12 años, lo que recibía el Ministerio de Minería y su organismo, de lo que reciben otras actividades que no representan la misma importancia, que tampoco tienen la misma proyección de futuro que tiene la actividad minera para nuestro país. Así que yo quería dar esas reflexiones. No me voy a referir también a algunas incomprensiones, porque se nos tilda a nosotros de órgano dependiente del ministerio, y la verdad que no lo somos, no somos órgano dependiente. Tenemos un consejo que afortunadamente y muy sabiamente para quienes lo diseñaron originalmente tal vez, cuenta con representantes del Banco Central, que es un organismo autónomo. Tenemos que la Contraloría General de la República cumple un rol muy relevante, que también es otro órgano autónomo de la administración pública. Por lo tanto, creemos que además esos elementos han contribuido a la credibilidad que hoy día tiene la Comisión. Entonces creo que todas esas cosas hay que reflexionarlas, y creo que tienen mucho que ver con los temas que se han abordado anteriormente en nuestras reuniones. Yo espero haber transmitido y haber expuesto los mecanismos de control y fiscalización de la exportación de concentrado de cobre, que es lo que nos solicitaron al invitarnos a esta exposición, pero también creo haber cumplido con un deber que tenemos como funcionarios públicos de reivindicar nuestras tareas y también de demostrar nuestros logros y de plantear los desafíos que tenemos también. Así que muchas gracias y quedo a vuestra disposición por si hubiera alguna consulta. Bueno, muchas gracias Marco por su muy valiosa presentación, y incluidos obviamente los comentarios y reflexiones que hizo en la segunda parte. Tengo una tentación de repente que esta reunión pudiéramos opinar un poquito sobre las cosas que usted mencionó, pero preferiría, si me permiten, escuchar a los comentaristas y quizás volver un poco a estos temas en la parte final de la reunión, ¿les parece? De todas maneras, los temas que usted plantea quedan como posibles temas de agenda para un próximo webinar, y encantado lo invitaremos para esas reflexiones, ¿ya? Bueno, voy a pedirle a Carolina Saravia Morá, subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, que nos haga los comentarios asociados a las dos presentaciones que hemos tenido, o los comentarios respecto del rol de impuestos internos en el proceso. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir la presentación. Te pediría que me digas si se ve como presentación o no. Todavía no se ve Ahí en sí. forma ampliada, pero ahí se está viendo, sí. Quizás Ya. habría que ponerla ya. ¿Ahora sí? Sí. Pero está... Quizás tiene que hay que poner en el switchar. formato pantalla completa, ¿o no? No sé. Ah, Pero se está viendo, o sea, con esto yo creo que no... ¿sí? Ay, En configuración de visualización, no Arriba. arriba, estar en configuración de visualización, Arriba. configuración. No tengo arriba, esa mostrar opción. barra, ahí, la siguiente. Al medio. A la medio. izquierda No está tengo mostrar barra, A la derecha. En la del medio. a la A ver, derecha. espérate, voy a pausar el contenido. Dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. Y te va a pasar lo mismo. Tienes que ir a... Un segundo.
Yo creo que no, es En, que, en configuración, ahí es se que va a no abrir me el de deja, al no me lado, da la opción, el de al lado, el de al lado. Configuración de visualización, no puedo acceder. ¿no puede? Qué raro. Ya, No. pero Ahora puedes sí, pasar. ahora sí. Ahí 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 lo sí. apareció. tocas, No, tienes que tocarlo y elegir ahora sí. swap. Ahora sí. Ahí Ahí está. sí. Ahí sí. Excelente. Ya. Perfecto. Bueno. Ahí, bueno, como les decía, les agradecía la invitación a este seminario. He podido revisar las diferentes sesiones en donde han abordado diferentes temas de la minería del cobre, la tributación, los modelos de negocio. Todos estos temas son muy importantes para nosotros como servicio, especialmente por la importancia de este sector en la economía y claramente que su participación directa en la recaudación de impuestos. Y por eso me gustaría comenzar comentando respecto de nuestro modelo de gestión de cumplimiento tributario. Este es un modelo que, para darles un poco de contexto respecto de nuestro modelo de fiscalización que venimos implementando hace ya unos 5 años, es un modelo de gestión que está basado en riesgo, que busca anticiparse al incumplimiento, generando diferentes acciones que por un lado buscan asistir a los contribuyentes y por otro lado focalizar los recursos y las capacidades de fiscalización en los riesgos y en los incumplimientos de los segmentos con mayor impacto en nuestro sistema tributario. Y esto implica el desafío de poder conocer a los contribuyentes, conocer sus modelos de negocio, ahí, conocer su modelo de negocio, las causas que generan los incumplimientos en las distintas obligaciones tributarias, ya sea desde el punto de vista del registro, de la entrega de información, de la declaración de los impuestos y del mismo pago correcto, oportuno, y a través de una metodología con un alto uso de información, tanto información del Servicio de Impuestos Internos como de otras instituciones públicas, privadas. Usamos, por ejemplo, respecto de lo que se planteaba recién, mucha información de Cotilco, tomamos información de Senagiomin, de otras instituciones públicas, conocer los modelos de negocio también a través, por ejemplo, de asociaciones de los contribuyentes, y de esta forma vamos nosotros definiendo los diferentes patrones de comportamiento que nos permiten ir estableciendo acciones proporcionales a los niveles de riesgo y de incumplimiento de los contribuyentes, y de esa forma estableciendo las estrategias de fiscalización. Y en parte, con esta metodología buscamos romper el paradigma de que la fiscalización es exclusivamente o aparece exclusivamente cuando se ha cometido el error, cuando se efectuó la planificación tributaria o incluso cuando aparece el delito, sino que tiene una fuerte componente preventiva y colaborativa con todo el entorno, con los contribuyentes, con las asociaciones, con los grupos económicos en general, porque creemos que el mejor trabajo que hacemos para evitar los incumplimientos tiene que ver con la anticipación, con evitar el incumplimiento, y de esa forma evitamos tanto el alto costo para la administración tributaria como para los mismos contribuyentes. En ese sentido, y teniendo como base este modelo de gestión de cumplimiento tributario, es que hemos ido definiendo, y especialmente en el ámbito de los sectores económicos, una estrategia que nos permite ir relevando las diferencias que existen en cada uno de los sectores económicos, y ahí consideramos diferentes parámetros como la producción, la tributación específica que corresponde a cada uno de los sectores económicos, focalizamos el riesgo y el tamaño
tamaño de los contribuyentes para generar tratamientos particulares, en especial este año en nuestro plan de gestión de cumplimiento tributario, que es un plan que define las acciones del servicio en un año específico que publicamos todos los años, tenemos uno de los temas prioritarios, la minería del cobre, por esta misma relevancia en la economía nacional, la magnitud, la complejidad de sus operaciones, de los procesos, y por todo ello requiere el desarrollo de acciones específicas que nos permitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este sentido, en la minería del cobre nosotros tenemos identificado una nómina de 1.418 contribuyentes que participan en este sector de la economía, que aportan un 8,4% al PIB nacional, donde la gran mayoría son empresas de la pequeña minería, el 91,3%, y tenemos un grupo pequeñito de cerca de 23 empresas que están catalogadas en el segmento de grandes empresas. Entonces, respecto de todas ellas, que son situaciones bien diferentes, debemos generar acciones de fiscalización, tanto en el ámbito preventivo y colaborativo, como en el ámbito de las acciones correctivas. Por el ámbito de las acciones preventivas y colaborativas, buscando anticiparnos, prevenir, contar con mejor información, con mayor conocimiento de los modelos de negocio, de las etapas de los procesos mineros, las características particulares en relación a inversión, a costo, a productividad, y también por la vía de la fiscalización más pura o la fiscalización correctiva a través de revisiones de cumplimiento, auditorías específicas a temas especiales y específicos del segmento, del sector económico, o integrales, dependiendo también del tamaño de la empresa o del grupo económico, y siempre intentando aplicar proporcionalidad en nuestra acción de fiscalización. En ese ámbito, dentro de las acciones preventivas y colaborativas que buscan privilegiar esta colaboración y esta asistencia, hemos venido desarrollando una serie de acciones, no solo este año, sino que en los últimos años, como por ejemplo, acuerdos de colaboración tributaria con asociaciones gremiales. Ahí nosotros tenemos un acuerdo de colaboración desde el año 2019 con el Consejo Minero, que tiene como objetivo favorecer ese trabajo preventivo, y este tipo de acuerdos forman parte de un trabajo que nosotros iniciamos el año 2017 con agrupaciones de distintos sectores de la economía, que tienen un impacto al fomentar buenas prácticas y promover el cumplimiento tributario entre sus asociados. Y esto todo en el marco de una facultad que nos entregó una de las reformas tributarias del año 2016 para realizar actividades de capacitación, fomentar acuerdos de promoción del cumplimiento tributario. Por otro lado, también tenemos acuerdos de colaboración para el cumplimiento tributario con grupos económicos. Especialmente tenemos un acuerdo con una empresa de este sector económico, y que también buscan promover el cumplimiento, fomentar la oportunidad en la entrega de información, buenas prácticas y un ambiente de colaboración basado en la transparencia y en la confianza mutua entre el servicio y el grupo, con el objeto de prevenir y, en los casos que corresponda, reducir las contingencias tributarias. Por otro lado, algo que también hemos intentado fomentar y fortalecer son los procedimientos de consulta respecto a la posible aplicación de normas antielusivas de carácter vinculante, especialmente, y acá lo que nosotros buscamos es que las empresas se anticipen en forma previa a sus reorganizaciones o a sus cambios, por ejemplo, en los contratos, de forma que en esos aspectos en donde las empresas, especialmente las grandes empresas, visibilicen que podría existir un impacto tributario, entonces vengan ante el servicio. Y podemos hacer esa revisión preventiva para indicar que si el impacto tributario podría tener algún carácter elusivo en una fiscalización posterior. Entonces me anticipo, presento mi planificación, presento mi modificación de contrato, presento mis cambios en la estructura de la empresa. Luego, tenemos una serie de convenios y mesas de trabajo con instituciones públicas y privadas que en el ámbito de la minería, con lo cual lo que nosotros hacemos es conocer mejor el sector económico, conocer
los modelos de negocio, conocer estos tipos de contrato, conocer los costos en las diferentes etapas de los proyectos mineros, para poder hacer comparaciones correctas, para poder hacer acciones correctas cuando corresponda y detectar o determinar situaciones que pudiesen ser anómalas a la normalidad. Y así también, en el ámbito de los pequeños mineros, hemos establecido ahí también un trabajo con ENAMI para habilitarlos en el sentido de que sepan cuáles son sus obligaciones, sepan cómo tienen que cumplir, en qué caso es renta presunta, en qué caso deben tributar con renta efectiva, y ahí hemos realizado charlas especialmente a este grupo de contribuyentes con el ánimo de prevenir futuros incumplimientos. Ahora, en el ámbito ya de la fiscalización en base a acciones correctivas, que es cuando llegamos después o revisamos después de que ya han sucedido las acciones, ahí, en el primer punto que ha sido objeto de nuestros análisis, tiene que ver con la internación de bienes de capital. El sector de la minería claramente que tiene un crecimiento en el gasto en inversión, y hemos hecho varios análisis a partir de información tanto del Banco Central como de Cochilco, que nos muestran que tenemos que estar en un monitoreo permanente en los proyectos, en las diferentes etapas, en el impacto en su cumplimiento tributario, como por ejemplo a través de la evolución del gasto por depreciación, servicios, los aumentos de insumos críticos, y todo lo que pudiese generar una diferencia de impuestos a partir de dichas situaciones, o también que pudiesen ser materia de precio de transferencia y que es necesario abordar. También está los temas del costo de explotación de la minería del cobre, donde también hemos establecido mecanismos de control y alerta que básicamente se basan en determinar mecánicas de comparación de costos tributarios y un monitoreo para el control de estos costos dependiendo del ciclo productivo de la mina, y entendiendo que existen todas estas diferencias dependiendo de la etapa del proyecto y por lo tanto los costos son diferentes. Todo lo que es lo que tiene que ver con las operaciones internacionales, y en especial al ser las grandes mineras pertenecientes a grupos económicos multinacionales, claramente siempre que están presentes los riesgos de precios de transferencia, especialmente en estas operaciones transfronterizas de exportaciones mineras que se llevan a cabo con partes relacionadas en el exterior. Y en ese sentido nosotros estamos en línea y en contacto con constante trabajo con los grupos de OCDE, y en especial en línea con el proyecto BEPS, que establece la importancia que tiene la fiscalización de los precios de transferencia, con el objeto de que las utilidades de las operaciones asociadas entre partes relacionadas se queden en los países donde se genera el valor y no se produzca una erosión de la base imponible. Y en ese sentido las operaciones entre relacionados son variadas, y también en cada una de las etapas de los procesos existen diferentes operaciones, desde el financiamiento, que está asociado a préstamos, líneas de crédito, operaciones financieras que implican instrumentos derivados, forward, futuro, opciones, los contratos especiales, pago de servicio relacionado, transferencia intangible. Entonces hay una serie de materias que se analizan y se fiscalizan cuando corresponde en esta línea. Por otro lado, todo lo que corresponde a las transferencias de pertenencias mineras también son importantes dentro de la fiscalización que realiza el Servicio de Impuestos Internos, y ahí la valoración de esa pertenencia, que tiene mucha relevancia al momento de la venta, porque ahí depende de varios factores: quién es el vendedor, si es una persona natural, una sociedad, el valor del costo de la pertenencia, que el valor del costo de la pertenencia puede estar afectada por el mayor o menor valor en algún proceso de fusión previa, y por eso mismo es que estamos en una constante revisión del catastro de esas pertenencias, las obligaciones tributarias de los dueños y los diferentes enfoques de valoración. En
términos de los ingresos de los pequeños y los medianos mineros, ahí básicamente con acciones proporcionales a su tamaño, revisiones de cumplimiento de menor tiempo, de menor envergadura respecto de la determinación de sus rentas afectas a impuestos de primera categoría, ya sea como renta presunta o como renta efectiva. Y claramente todo lo que corresponde a la fiscalización dentro de las estrategias integrales de IVA, especialmente de la revisión que tenemos que hacer en forma permanente o que se hace con cierta periodicidad a las devoluciones de IVA exportador, y esto por por los altos montos que en definitiva se solicitan de devolución de IVA exportador con todo el nivel de exportaciones que existe en este sector económico, toda el impuesto de primera categoría, el impuesto específico a la actividad minera, y en materia internacional, el pago, las exenciones de impuesto adicional, que son materias que vemos a nivel general en todos los sectores o en todas las industrias, pero que también acá en este sector tienen una relevancia específica. Entonces, eso era lo que traía, traté de hacerlo. Muchas gracias, Carolina, por el esfuerzo, pero creo que estamos Espero bien. haberlo logrado. Sí, lo lograste. Oye, yo quisiera tomarme la libertad de agradecer a Diego Salinas y Claudia Rodríguez, porque se ha dado una conversación bien interesante en el chat. Han habido una serie de preguntas puntuales, de datos, de información específica, y que están resueltas. Ustedes pueden ver que en el chat no hay muchas preguntas, digamos, porque ha sido producto del trabajo, como digo, de Diego y Claudia, así que muchas gracias. Lo otro, que sale una sugerencia acá de Sergio Hernández, que fue aludido por Marco Riveros en su presentación, que va dirigido un poco a Carolina, de la idea de poder hacer más conocido, y particularmente en las comisiones de Minería y Energía y de Hacienda del Senado, del modelo PGST, que pareciera que no sé, yo no lo conozco en detalle, así que no puedo opinar, pero pareciera que hay un déficit ahí de difusión, no sé, me atrevo a decirlo de esa manera. Bueno, vamos a darle la palabra finalmente a Alonso Vega Vidal, subdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, y con eso daríamos término a las presentaciones, y ojalá nos quede algún espacio como para comentarios y alguna pregunta adicional que surja. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a ustedes. Le agradezco la invitación al organizador y saludar a la distinguida audiencia que nos acompaña, y también a los expositores previos. También voy a hacer el mismo esfuerzo de Carolina, ser lo más agotado posible. Yo me estoy poniendo en este momento el cronómetro para no retrasar más las presentaciones. Y lo que vamos a abordar a continuación es un resumen bien rápido de cuál es el rol de la aduana en este trabajo interinstitucional que implica la exportación de concentrado de cobre principalmente y el material minero. En este caso se van a dar cuenta de que van a hacer mucho sentido todo lo que han mencionado Marco y también los expositores previos como Carolina. Lo primero, y una cuestión que probablemente ustedes ya lo conocen, tiene que ver con cuál es la participación de la industria de exportación de cobre respecto a las exportaciones totales, a pesar de que son cerca de un 28% del valor FOB y un 22% de las toneladas totales exportadas. Son relativamente pocas las operaciones, representan un 0,2% del total, cerca de 3.000 operaciones respecto de casi un total de 1.200.000 operaciones que hemos tenido en los últimos 3 años, desde el 2019 al 2021. Una cuestión que creo que es importante indicar es cómo funciona el proceso de exportación y en qué momentos se inmiscuyen las distintas instituciones. En primer lugar, y bien lo comentaba Marco, Cochilco, para poder exportar concentrado de cobre, tiene que presentar el contrato, hacer una validación y tramitar este famoso código en el sistema CEM. Una vez que está ese código, se puede luego
se debe hacer un aviso de embarque. Este aviso de embarque tiene una precondición de que nos deben avisar, en este caso a aduana, cerca de entre 5 y 15 días antes del embarque para que nosotros podamos organizar la supervisión si es que le aplica. Luego, el agente de aduana, en este caso, tramita una declaración única de salida, un DUS, en este caso que es admitida a trámite. Este es el primer trámite que realiza, en este caso, el agente de aduana. Luego, ya en el embarque, existen dos instituciones privadas o organismos privados que realizan la supervisión del mismo embarque, que en este caso son organismos de inspección. Esos organismos de inspección determinan el peso, la humedad y la preparación de la composición del embarque, extraen muestras al 100% de todos los concentrados de cobre. Esto es una obligación que se requiere y esto es importante destacarlo. Y respecto de lo mismo, de esa misma supervisión de embarque, o sea, la determinación de estas muestras a través de estos organismos, es que la aduana selecciona ciertas operaciones con un perfil de riesgo, en la cual se apersona en el puerto de embarque, en este caso, y adicional al 100% de las muestras que obtienen estos organismos de inspección, la aduana obtiene las muestras que va a contramuestrar respecto de lo que ya se determinó. Adicionalmente, también, estas muestras deben pasar por un laboratorio de ensayo que también le aplica al 100% de laboratorios de ensayo que también son privados. Respecto de los organismos de inspección inscritos, hay 4 organismos de inspección, de los cuales 3 están certificados, están en el proceso de certificación del INN. Todos ellos tienen que estar inscritos en aduana y están bajo la facultad, la potestad disciplinaria del director nacional. Es decir, que nosotros realizamos fiscalizaciones al menos una vez al año a esos organismos de inspección respecto a los procesos que establecen para la extracción y la determinación del peso, humedad y preparación de la composición del concentrado de cobre. De manera equivalente, los laboratorios de ensayo, actualmente hay 8 laboratorios que están inscritos en el Servicio Nacional de Aduana, de los cuales 6 están inscritos ante el INN, y también nosotros tenemos la facultad y la obligación de fiscalizarlo, y en promedio estamos fiscalizando una vez al año a esos laboratorios. Como les comentaba, además del 100% de la determinación del peso y el ensayo que se realiza por estos organismos privados, nosotros como aduana seleccionamos cerca de un 9% en los últimos años de las exportaciones a través de estas supervisiones de embarque, donde sacamos estas contramuestras y verificamos que efectivamente lo que nos están declarando sea efectivamente lo que nosotros tenemos. Y por eso que la aduana cuenta con un laboratorio de ensayo de última generación. ¿Qué es lo que viene después de esto? El embarque ya parte, y a partir de 25 días, desde que se tramitó la primera declaración de salida, la DUS, se tiene que legalizar esa declaración de salida, y luego viene el famoso IVB, el informe de variación de valor. Ese informe de variación de valor es cuando, acá no hace sentido bastante lo que comentaban, cuando se determina efectivamente cuánto llegó y cuál es el valor definitivo de la mercancía, es que se ratifican los montos que se establecieron originalmente en la declaración de salida. Y acá es donde hay una interacción tremendamente relevante con Cochilco, porque Cochilco nos valida también todo esto de manera sistémica. Finalmente, si existiera algún tipo de diferencia o discrepancia respecto de lo que se declaró el IVB y lo que terminó ocurriendo con la validación de Cochilco, es que se tiene que presentar una solicitud de modificación de documento aduanero, que es una tramitación que realiza, en este caso, un agente de aduana. Entonces, ahí hay unas preguntas del público que están escritas, es dónde y cuándo se realiza la verificación del peso y de la humedad, o los laboratorios de ensayo. Bueno, acá está claramente establecido que lo realizan estos organismos de inspección, que están certificados ante el Servicio Nacional de Aduana, y además nosotros hacemos una contramuestra de los mismos. ¿Cuáles son los mecanismos de fiscalización que tenemos? Bueno, son múltiples. Tenemos auditorías, hacemos investigaciones, hacemos revisiones documentales, solo de la carpeta de despacho, que es una muy aduanera, que se la solicitamos al agente de aduana. Muestreos químicos, que traemos las muestras directamente a nuestro laboratorio.
visitas inspectivas en los mismos lugares donde se están generando en este caso la mercancía, también las supervisiones de embarque en los puertos y también aseguramos la mejora normativa. Como yo les comentaba, tenemos una obligación legal que de los concentrados de cobre y sus subproductos debemos cubrir entre un 3 y un 10%, respecto del cual en promedio de los últimos años tenemos cerca de un 9% y en el 2020 tuvimos un 8,76% de supervisión de embarque. Bueno, acá hay un par de cuerpos normativos de referencia que les pueden dar cuenta de cuáles son la normativa que le aplica a la fiscalización de concentrado de cobre y la fiscalización minera en el mundo aduanero. Acá hay algunos datos que no voy a detenerme mucho, pero que muestran, yo creo, una cuestión relevante que tiene que ver que hacemos bastante en términos de cobertura. Yo diría que la industria minera es una industria que está tremendamente fiscalizada, al menos desde el punto de vista aduanero, en comparación con otras industrias. Nosotros, a través de auditorías mineras, auditorías específicas que se revisan los contratos, las declaraciones de salida, hemos cubierto cerca de un 57% del total de las empresas de mediana y gran minería metálica desde el 2015. Hacemos múltiples supervisiones de embarque, como les comentaba, cerca de un 9%, y de esas supervisiones de embarque tenemos un buen nivel de cumplimiento. Por ejemplo, el 2018 un 80%, el 2019 un 94% y el 2020 todavía estamos ahí analizando esa información, porque como ustedes ya se dieron cuenta, bastante de la información después tiene que ser ratificada a través del IBB, de los montos definitivos. Pero vemos un nivel de cumplimiento relativamente alto en lo que se respecta a la fiscalización. Cobertura, tenemos prácticamente en todo, desde la zona desde Aysén hasta Iquique, ¿verdad? Hasta Arica. Hemos generado diversidad en los productos fiscalizados. Esta fiscalización, tal como lo indicaba Carolina, tiene que estar focalizada en los lugares de mayor nivel de riesgo. Partimos evidentemente por el concentrado de cobre, y a medida que uno va buscando distintos tipos de productos en los cuales va a focalizar en ese año en particular, a propósito de los resultados que deriven de esas fiscalizaciones, es que uno puede ir variando con distintos otros tipos de productos, y así como hemos cubierto bastantes tipos de productos desde el 2021. En lo que se refiere a la recaudación, bueno, tenemos un gran nivel de recaudación que en nuestro equipo minero específico desde el 2015 ha recuperado. En lo que se refiere a cantidad de denuncias, tanto penales o reglamentarias, tenemos más de 6.000 denuncias, con montos girados, con multas de cerca de más de 1.600 millones de pesos, con impuestos que hemos recuperado por cerca de 1.600 también millones de pesos, y con unos montos por renuncia a la acción penal, que esto es una facultad que nos permite a nosotros. Perdón, me silenciaron, soy yo mismo, que les comento que estamos en Valparaíso y parece que están vendiendo algo ahí en la calle. Probablemente Lao York. Medio tarde, sí. Voy a tratar de cerrar esto. La colaboración interinstitucional. Bueno, acá se muestra, y ustedes ya lo comentaron, hay una hay coordinación institucional para poder coordinarnos en esta fiscalización con Corfo. En lo que se refiere a los subproductos del litio, estamos trabajando fuertemente en mejorar la metodología de análisis del mismo litio. Con el servicio de impuestos internos, a Carolina nos toca vernos al menos una vez al mes, donde compartimos información respecto de múltiples procesos de fiscalización. ¿Para qué decirlo con Cochilco? La coordinación es bastante evidente. Marcos vino recién ayer a Valparaíso, conoció nuestras dependencias en el laboratorio, donde se comen unos ricos pasteles, así que están todos invitados a venir a visitarnos. También, evidentemente, con el Instituto Nacional de Normalización, quienes son los que nos permiten certificar ya con terceros estos organismos de inspección, y evidentemente también con Serna Geomin, con quienes realizamos consultas respecto a las faenas mineras cuando tenemos alguna duda específica. Para ir finalizando, a pedirme el tiempo, solo comentarles que tenemos un laboratorio químico. Me acompaña Verónica Santoro, que es la jefa del laboratorio, y acá el laboratorio químico no solo se dedica al material minero. Nosotros somos aduanas y tenemos que fiscalizar todo lo que entra o sale del país, y eso involucra
desde productos mineros, pero pasando por calzado, plástico, tabaco, azúcares. Acá está una cobertura tremenda. Tenemos 19 profesionales. Este laboratorio fue desde el 2015 fortalecido a propósito de la reforma tributaria, donde logramos adquirir bastantes nuevos equipos que son de última generación, mostrando los mejores mecanismos. Acá hay algunas de las remodelaciones que hicimos en nuestras dependencias, y acá están algunas de las distintas muestras que hemos analizado, las muestras que hemos analizado, y también los análisis químicos que se hacen a cada una de ellas. Por cada muestra hay varios análisis químicos desarrollados, ¿verdad?, dependiendo del tipo de producto minero. Tenemos cerca de 46 metodologías que nos han ayudado a verificar a universidades, ¿verdad?, o algunos convenios con, en este caso, con Corfo y con Sechen, en el caso del litio. Y bueno, acá una pregunta que también puede surgir es cómo ustedes fiscalizan a estas empresas o estos organismos de inspección. Bueno, la ley nos obliga, permite que existan estos organismos de evaluación de la conformidad, que en este caso son organismos de inspección y laboratorio. Nosotros tenemos fiscalización efectiva y sus labores son las que acá se describen en la práctica los organismos de inspección. Yo les comentaba, tomar la muestra y determinar el peso y el contenido es lo mismo, y en el caso de los laboratorios de ensayo determinar las leyes. Bueno, en el laboratorio químico tenemos varios desafíos, pero no me quiero detener en ello, sino que más bien simplemente concluir coincidiendo un poco en lo que presentó Marco, en el sentido de que la industria minera, a diferencia quizás de otras industrias, efectivamente tiene un alto nivel de fiscalización, con un cumplimiento que uno podría decir que es alto. Evidentemente tenemos múltiples áreas que fiscalizar. La gestión de riesgos sin duda es un área que tenemos que focalizar, y creo que la coordinación institucional demuestra lo anterior. Como ya les comentaba, no solo desde el punto de vista sistémico, sino que desde el punto de vista específico, y analizar y discutir algunas temáticas o algunos dolores que como fiscalizadores nos atañen, nos sirve demasiado. En el caso de, por ejemplo, los precios de transferencia, que son bastante complicados de entender, con Carolina nos hemos coordinado bastante en tratar de entender estos complejos contratos, ¿verdad? Y yo creo que lo que nos queda como instituciones públicas sin duda es tender al fortalecimiento de estas herramientas para la focalización del riesgo, a través ojalá de bases de datos lo más objetivas posible, que nos muestren dónde ir a fiscalizar y poder tener estos resultados que en la práctica, cuando encontramos, tenemos grandes resultados como los que ya mostrado. Eso, espero no haberlo plateado mucho y agradecerle enormemente el tiempo. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a todos los expositores. Creo que a pesar de lo técnico que son todos los temas que hemos visto hoy día, hemos sido capaces, por lo menos en la parte más general, tener una idea bastante clara y creo que hemos cumplido los objetivos que nos propusimos en este taller. O sea, las presentaciones van a estar a disposición de todos los participantes de hoy día, y ahí posiblemente vamos a tener oportunidad de leer con mayor calma y detalle algunos cuadros que nuestros expositores tuvieron que pasar un poquito rápido. No hay muchas preguntas o temas pendientes, de manera que me voy a tomar una libertad. No sé, don Diego, si usted quiere hacer algún comentario respecto de esta tarde. A ver, muy ilustrativo todo, y efectivamente hay un control institucionalizado que funciona y que puede dejar tranquilo a la ciudadanía que efectivamente el principal ítem de exportación del país está bien fiscalizado y bien controlado. Hasta ahí nomás, por la hora. Sí, bueno, y para que Marco no se ponga celoso, también me gustaría un minuto para Marcos, para ver si, como organizador, para ver si le pareció que cumplimos el objetivo. Está silenciado, Marco. Me siento muy contento de haber tenido la oportunidad de organizar este evento. Creo que es fundamental, como dijo
el vicepresidente Cochilco, que la opinión pública entienda de que Chile está muy lejos de ser un país donde no se controlan las grandes corporaciones mineras globales que están hoy día en Chile. Creo que el trabajo es profesional del más alto nivel a nivel internacional y por lo tanto creo yo que todo este mito acerca de que nos pasan por la cola del pavo sencillamente no es otra cosa que unos estereotipos que hace muchos años que dejaron de existir en este país. Así que muchas gracias a los expositores, felicitaciones porque lo hicieron en tiempo y forma como nosotros esperábamos. Y esperamos contar con ustedes, con esta audiencia tan numerosa en las próximas presentaciones que serán tan interesantes como esta y como las anteriores. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Fantástico que hayamos llegado con esta asistencia a las 8:10 de la tarde, así que se cumplió un poco también el tiempo. Gracias Roberto, gracias Marco, gracias Alonso, gracias a todos los que expusieron, a Carolina, porque tuvieron una muy buena disposición en un muy corto tiempo para apoyar esta tarde. Bueno, nos vemos. Nos invitamos a la próxima que seguramente va a ser a fines de octubre. Así es. Muchas gracias. Gracias. Saludos,